Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 3 y los voy a invitar a que abran sus Biblias ahí. Y vamos a estar viendo en esta noche la iglesia de Sardis. Y tenemos del versículo 1 al 6 a esta iglesia. Yo titulé esta iglesia la iglesia moribunda. Y es porque encontramos en Sardis una parte de la iglesia donde pareciera que todo está bien, pero y ellos incluso piensan que están vivos, pero el Señor Jesús les va a decir que están muertos. Y al mismo tiempo dentro de la iglesia hay un grupo de personas, no son muchos, pero que todavía están vivos y reciben una promesa también, una instrucción de parte del Señor Jesús a mantenerse firmes y fieles, y la promesa de la vida eterna para para estas personas. Y vamos a leer del versículo 1 al 6 y vamos a ver algunas de estas cosas. Después vamos a volver a verlo verso por verso. Capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Sardis es un mensaje de advertencia. Es un mensaje a una iglesia que está tal vez pasiva o una iglesia que se ha dormido en sus laureles, a las cuales el Señor Jesús les va a decir: es necesario que despierten, es necesario que tal vez dejen de vivir en su gloria pasada y comiencen a pensar en lo que están haciendo o en lo que no están haciendo. Sucede esto en muchas iglesias y en movimientos donde de repente comienza una obra que es dirigida la mayoría de las veces por un hombre. Pienso en Martín Lutero y en hombres que comenzaron grandes movimientos. Y lo que Dios hizo por estos grandes movimientos, y hay como un ciclo que se repite en la iglesia continuamente, hay como una persona, un mover de repente del Espíritu, es un movimiento. Después ese movimiento tiende a formarse, a ser como una máquina. Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer, entonces ahora ponemos las reglas de cómo se hacen y ahora funcionamos si pareciera una máquina, y después funciona porque simplemente funciona, es así. Y luego que se convierte en máquina, esos movimientos comienzan a morir. Y, y podríamos hablar de muchas denominaciones y movimientos que han surgido, han sido fuertes y hoy están en un proceso tal vez moribundo. Mi deseo es que eso no sea real para nosotros, que nosotros continuemos estando en movimiento como iglesia, pero que nuestro movimiento no sea uno meramente mecánico, sino que seamos un organismo vivo. Y que cada uno de nosotros podamos examinarnos a la luz de esta carta. Y quiero recordarles que si bien este es un mensaje a una iglesia, a una de 7 iglesias, y es un mensaje que muchas veces lo podemos ver como, bueno, sí puedo ver esto está sucediendo en esta iglesia y en esta otra iglesia, pero mi deseo es que podamos mirarnos a nosotros mismos, que podamos mirarnos como nosotros como iglesia, pero más aún, más específicamente yo como iglesia, yo Leo, vos, que puedas mirarte y preguntarte, bueno, ¿cómo estoy yo como la iglesia del Señor?
La ciudad de Sardis era una ciudad que estaba a unos 48 kilómetros al sureste de Tiatira, a unos 80 al este de Esmirna. Sardis era una ciudad también que fue rica, una ciudad muy hermosa. En un momento se encontró oro en Sardis y esto hizo que esta ciudad creciera en esplendor y era conocida por su esplendor. También la ciudad de Sardis estaba situada sobre una franja que estaba elevada y era angosta. Y esto hacía la ciudad de Sardis una fortaleza, era un lugar casi invencible. Y por muchos años fue un poder militar por el lugar donde estaba situado. Pero uno de los reyes de Sardi, tal vez por la riqueza y todo su esplendor, se animó en un momento a hacerle guerra al rey Ciro de Persa. Y los persas eran como grandes guerreros. Nadie le quería hacer frente a Persa, pero por alguna razón el rey de Sardis decidió hacerle frente al rey de Persa y fue esto que los persas llegaron hasta la ciudad de Sardis y la encontraron como esta fortaleza que parecía invencible. Y pareciera como que no podían llegar, entonces el rey Ciro decidió dar una recompensa si alguien podía encontrar la forma por la cual ellos podían tomar la ciudad de Sardis. Y uno del personal del ejército simplemente se sentó y empezó a observar. Y observó un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y sucedió un día que uno de los militares de Sardis, haciendo su vigilancia, se le cayó su casco. Y el soldado de los persas observó cómo se cayó el casco de este soldado y después observó cómo este mismo soldado bajó por un lugar muy angosto, específico, a retraer su casco y volvió a subir y se le prendió la lámpara. Dijo, acá hay un lugar por el cual es un lugar muy angosto, solamente una persona, pero hay un lugar y podemos subir. Y entonces planificaron y a la noche, cuando todos dormían, incluyendo las personas que vigilaban la ciudad de Sardis, lo que tenían que hacer las vigilancias, dormían porque se sentían seguros. Era imposible tomar esta ciudad, nunca había sido tomada, pero encontraron una franja por la cual pudieron subir y de noche subieron, abrieron las puertas y la ciudad de Sardis fue tomada por Ciro de los persas. Es interesante porque después se volvió a repetir esta historia. Antíoco el Grande de Siria también envió a sus ejércitos a Sardis ya en el año 214 a.C. y sus soldados recordaron que esta ciudad había sido tomada y encontraron el mismo lugar y de la misma forma de noche, mientras los que tenían que vigilar la ciudad dormían, encontraron la grieta, subieron, abrieron y tomaron una vez más la ciudad de Sardis. Cuando esta iglesia recibió la carta del Señor Jesús y su advertencia de que miren, ustedes necesitan vencer, necesitan recordar, necesitan ser vigilantes, porque si no, vendré como ¿qué? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Vendré como ladrón en la noche. Y esta ciudad ya había experimentado esto. ¿Cómo viene el ladrón? Cuando nadie lo espera. Muchas veces cuando las personas están durmiendo. Y es interesante ver cómo la historia en sí de esta ciudad ya les hablaba y les recordaba, y el Señor Jesús le está advirtiendo a esta ciudad. Espero que la historia de la ciudad de Sardi nos sirva a nosotros para que la historia no se repita en nuestras propias vidas.
Porque muchas veces nos sentimos seguros. Muchas veces estamos tan seguros en el lugar en el que estamos que nos acomodamos, nos sentamos y cuando menos queremos acordar, comenzamos a cabecear. Sucede más en la mañana que en la noche, en la reunión de los dos cabeceando. No, no es verdad. Pero pienso en esto como espiritualmente, no físicamente, pero como espiritualmente a veces podemos acomodarnos en un lugar y podemos comenzar y cuando menos queremos acordarnos dormimos. Y es en ese momento donde el enemigo empieza a buscar y muchas veces se encuentra esas grietas pequeñas en nuestras vidas que hemos dejado y de repente cuando no estamos prestando atención llega y se abren las puertas y cuando menos queremos acordar la ciudad es tomada por el enemigo. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver versículo por versículo lo que el Señor Jesús le dice a esta iglesia. Versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y el Señor Jesús se presenta a cada una de estas iglesias y a la iglesia de Sardis se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta es una representación del Espíritu Santo. Y es necesario que el Espíritu Santo sea algo real para nuestras vidas, que como iglesia estemos siendo instruidos y movidos. Veo la iglesia de los Hechos y cómo el Espíritu Santo les decía lo que debían de hacer. Se viene a mi mente el pasaje donde el Espíritu Santo le va a decir a la iglesia de Antioquía, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado, y va a comenzar el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. La iglesia atenta, estaban alabando, adorando a Dios, estaban orando en ayuno y el Espíritu Santo les habló y les dio las instrucciones claras de lo que debían de hacer. Nosotros, iglesia, necesitamos tener al Espíritu Santo y ser conscientes de que necesitamos las instrucciones del Espíritu para movernos como iglesia. De la misma forma, individualmente, cada uno de nosotros necesitamos pedir más del Espíritu de Dios en nuestras vidas para ser guiados, que nuestros movimientos vayan de acuerdo a los deseos de nuestro Señor. Y por esto, el Señor Jesús se va a presentar como el que tiene los 7 espíritus de Dios también. Y las 7 estrellas hablan de los líderes de cada iglesia. Esta parte me toca a mí personalmente. Pienso que es en parte mi responsabilidad como líder de la iglesia. Yo mismo no puedo descuidarme y reconocer, es el Señor Jesús el que tiene los 7 espíritus, es el Señor Jesús el que tiene también las 7 estrellas. Y es necesario, así como es mi responsabilidad, y yo no estoy exento de dormirme. Yo no estoy exento de estar como Sardis, tal vez seguro. Y hermanos, espero que ustedes estén orando por mí. Espero que ustedes estén orando, ayunando y espero que estén de rodillas todos los días orando por mí como avívalo, Señor, avívalo, por favor. Y miren, lo necesito. Espero que estén orando por los líderes de cada ministerio en la iglesia. Yo lo hago porque sé que lo necesitan. Espero que nosotros estemos orando los unos a los otros también porque lo necesitamos. Necesitamos como iglesia reconocer que necesitamos de su Espíritu para mantenernos vivos y que necesitamos también reconocer que es el Señor Jesús el que tiene también las 7 estrellas. Y la primera que le va a decir el Señor Jesús, esto que les dice a todas las iglesias, yo conozco tus obras. Y en cuanto a las obras, les va a decir que tienes nombre de que vives, pero estás ¿cómo? Sí, estás muerto. Y esto de yo conozco tus obras es algo que nos anima.
nos deja saber que el Señor Jesús conoce todo lo que yo estoy haciendo, conoce lo que yo hago y las personas saben, y conocen lo que yo hago y las personas no saben que estoy haciendo para Él. Y eso puede traer, me reconforta saber que aún las cosas que las personas no saben y Dios me usa para hacerlo, las cosas que haces cuando salís de estas puertas afuera, cuando hablas con un vecino, cuando le das la mano a un necesitado, el Señor lo sabe. Yo conozco tus obras. Es interesante que a esta iglesia, en cuanto a sus obras, no va a haber ninguna mención de persecución. Algunas de las otras iglesias, por ejemplo, estaban pasando por dificultades y persecuciones. Esta no va a ser el caso de esta iglesia. Tal vez hubiera sido mejor que esta iglesia estuviera pasando por persecución, porque de esta forma se habría mantenido alerta y no haciendo muchas cosas que aparentan estar vivas, pero en realidad están muertas. Esta es una iglesia que tal vez cuenta con una reputación, una realidad, una fuerza. Tal vez que ha confiado en sí misma, está pensando en sus logros, en su pasado, en su esplendor, pero actualmente, en el momento que recibe esta carta, está en un proceso de muerte y no es consciente de esto. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puede suceder en alguien que tenga nombre de que esté vivo, pero en realidad esté muerto? Y miren, podemos mirar la historia de esta ciudad y pensarlo de una forma también espiritual, como esta ciudad se sintió tan segura y tan bien que se relajó demasiado. Y cuando se relajó, su fortaleza se vino abajo y fue capturada, fue tomada. Y de la misma forma nosotros estamos en una iglesia que es genial. Porque no importa cuándo vengas y no importa qué ministerio vengas de la iglesia, puedes sentarte y estar seguro de que vas a escuchar la Biblia, una buena enseñanza sólida. Y esto hasta nos da seguridad, pero a veces nos da tanta seguridad que es cómodo sentarse y relajarnos y recibir. Y pensar, muchas personas piensan que la iglesia es para venir, sentarme, relajarme y recibir. Recibir del Señor, recibir sus bendiciones, recibir la instrucción. Y es verdad, la iglesia es para esto. Pero hay un proceso por el cual nosotros no solamente tenemos que recibir, después tenemos que salir y tenemos que dar. Y eso es vida. Cuando solamente estamos recibiendo y recibimos y recibimos y recibimos, tenemos que tener cuidado porque nos podemos relajar tantos que esto va a comenzar un proceso de muerte espiritual. Un buen ejemplo de esto es el Mar Muerto. El Mar Muerto no he estado ahí, pero las personas que han estado ahí me han contado. Es un lugar que tiene tantos minerales porque el río que viene desemboca en este mar y traen de lugares sedimentos, sales y minerales y incluso me han contado que podés ir y te tendés y flotás porque tiene tanta sal y minerales y más que flotás en el Mar Muerto, pero no tiene vida. La razón que no puedes ir tal vez a pescar grandes peces ahí es porque justamente el Mar Muerto recibe, pero no tiene salida, no hay una corriente, todo queda estancado ahí. Y pienso como muchas veces en nuestras vidas puede suceder lo mismo, recibimos, pero queda todo estancado acá y ahora no hay vida. No hay vida. Pienso en esta iglesia en Sardis como una iglesia que no está afectando como debería de afectar sus alrededores.
No hay persecución, así que no hay nada de qué preocuparse. No hay fricción y entonces ahora es fácil mezclarse incluso con el mundo y dejar de ser efectivo para la gloria de Dios. Espero que esto no sea real para nosotros. Miren, mientras más tiempo pasamos en la iglesia, es más fácil que caigamos en esto de confiar en nuestra reputación. Escucho, me ha pasado a mí mismo muchas veces que comienzo a mirar hacia atrás, comienzo a pensar todo lo que he hecho en la iglesia y puedo hablar por horas con personas. ¿Te acordás cuando hice esto y cuando hicimos esto otro? Y yo tengo recuerdos desde mi niñez. Uno de mis primeros ministerios fue, mi papá manejaba un colectivo que pasaba a buscar las personas de la iglesia. Mi primer ministerio fue bajar con el banquito, porque el primer escalón era muy alto para ayudar a las personas más grandes a subir al micro. Recuerdo de niño con mi papá cuando mi papá tiene el don de evangelista, pero cuando llegó al principio era como, mi papá era imparable, pero recuerdo que mi papá puso un parlante arriba del auto y iba anunciando y nosotros íbamos atrás del auto por los barrios pasando folletos. Y uno puede pensar en todo y he estado, no sé, cualquier ministerio que penses en la iglesia estuve ahí de alguna forma. Y uno puede comenzar a mirar a su pasado y comenzar a gloriarse en su pasado de tal manera que uno hasta se puede sentir vivo, como decir, wow, todo lo que yo he hecho para el Señor. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora? Y no solamente qué estás haciendo vos, pero qué está haciendo el Espíritu en vos o a través tuyo. ¿Cómo estás tocando las vidas de otras personas hoy? Mientras más tiempo pasamos en la iglesia, aprendemos todos los movimientos. Sabemos cómo empieza, sabemos qué decir, sabemos cómo hacerlo. Empezamos a hablar el cristianés como otro lenguaje. Sí, ¿cómo estás? Y acá estoy pasando algunas tribulaciones y el enemigo, ¿no? Sale el cristianés, ya sabemos qué decir, sabemos cómo decirlo, sabemos cómo sonar espiritual al hacerlo también. Pero muchas veces esto es evidencia de que, o comienza a veces ver evidencia de que estamos muriendo. Y yo hice una pequeña lista de cosas que yo consideraba que son como los signos vitales para asegurarte de que estás vivo espiritualmente. Y puse número 1, ¿cómo puedes estar seguro? ¿Estás leyendo tu Biblia? Y también, si no estás leyendo tu Biblia, yo quiero decirte que algo no está bien. Si no estás leyendo la Biblia, si no estás orando. Miren, estas dos cosas son como esenciales, es como el pulso, ¿no? El pulso hace tú. Bueno, Biblia, oración, Biblia, oración. Estas dos tienen que ir de la mano. Si solamente hay un tuk, estás en problema. Tiene que haber tuk, 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 tuk. Es extremadamente importante que estemos leyendo nuestras Biblias, que estemos orando, teniendo comunión con el Señor. Esto es algo que necesitamos hacer individualmente cada uno, que también lo hacemos corporalmente como iglesia, pero quiero decirte, corporalmente no es suficiente. Y nosotros miren, hay reuniones de oración a las 7 de la mañana, se juntan todos los domingos a orar. Los jueves tenemos reuniones de oración también. Y dentro de los ministerios estoy animando para que oren. Los jóvenes también tienen una reunión al mes donde oran, donde hay alabanza, donde hay adoración. Y lo podemos hacer corporalmente, pero individualmente en nuestras casas, nosotros con nuestros hijos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos también orar.
si venís a la iglesia para recibir nada más. Y pensás que la iglesia consiste de esto, de recibir nada más. Yo quiero decirte, mira, es una parte, pero es importante que también así como recibimos tenemos que dar, porque si no das, es como cuando comes y va a llegar un momento donde vas a explotar. Si te da lo mismo venir a la iglesia o no, tienes que preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida espiritual? Cuando venís a la iglesia pero no haces nada por nadie, tenés que preguntarte, estos son síntomas, algo no está bien. Cuando no hay un fuego dentro tuyo, un deseo de servir al Señor en algo o hacer algo por alguien, esto también, algo no está bien. Cuando no hay bondad para los demás, no deseas el bienestar de los demás. Cuando no somos capaces de amar a nuestro hermano, algo no está bien. Cuando no te importa amar a tu hermano o no, y menos te importa perdonarlo tampoco, algo no está bien. Si no te importa hablarles a otras personas de Jesús, si hay como indiferencia espiritual, algo no está bien. Tal vez te sentís vivo, como esta iglesia de Sardis, que podía mirar a su reputación y lo que estaba sucediendo, pero en realidad estaba muerto. Versículo 2, una instrucción de parte del Señor Jesús para esta iglesia. Sé vigilante. Sé vigilante. ¿Y qué hace una persona? ¿Cómo se puede ser vigilante? Una persona vigilante tiene que estar despierto. No puedes ser vigilante como... Es imposible. Necesitas estar despierto, necesitas estar con tus ojos abiertos, tus oídos y atento a lo que está sucediendo. No solamente sé vigilante, también afirma las otras cosas que están para morir. Miren, hay cosas que han muerto, hay cosas que están a punto de morir y el Señor Jesús le dice, iglesia, despiértense, sean vigilantes. Examinen, vean, presten atención y afirmen las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús había encontrado de esta iglesia, sus obras no eran perfectas. Podemos preguntarnos nosotros en esta noche, ¿cómo están nuestras obras? ¿Cómo están nuestras obras? ¿Son perfectas delante del Señor? Tenemos que preguntarnos nosotros mismos, nuestro caminar, nuestra vida espiritual, ¿cómo está? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos vigilando? ¿Conscientes de lo que está sucediendo? Miren, los centinelas de la ciudad de Sardis se durmieron y la ciudad fue tomada. ¿Cuánto estamos nosotros vigilando nuestro caminar con el Señor? Estamos atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Podemos ver el enemigo y cómo él está acechando, cómo él quiere y desea tomar nuestras vidas. La forma de mantenernos despiertos es estar en comunión con el Señor, escuchándolo a través de su palabra y hablando con Él por intermedio de la oración. Pero necesitamos ser vigilantes. Iglesia, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas, porque si nos dormimos, las consecuencias son graves. Y el versículo 3 comienza la instrucción de cómo podemos hacer para despertarnos.
¿Qué podemos hacer para que haya un avivamiento en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer para no dormirnos en los laureles? Y si estamos durmiendo, esta es la forma de despertarnos. Si estamos moribundos, esta es la forma de que te reactiven, que te pongan esos aparatos y, y comienza a funcionar todo otra vez. Esta es la forma. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate. Y es como despierta y despierta y recuerden lo que han recibido, recuerden lo que han oído y guárdenlo y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Y miren, esta es la forma de despertar. Si no lo haces, esta es la consecuencia, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es tan importante que nosotros podamos mirarnos a la luz de las Escrituras, que podamos examinarnos a nosotros mismos y de esta forma recordar lo que hemos recibido. Miren, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido y aquí continuamente recibimos la enseñanza de su palabra, lo escuchamos. Y es necesario que también lo guardemos. Miren, no es suficiente recibirlo. Hay que guardarlo. Guardarlo significa ponerlo en práctica en nuestras vidas. Recibirlo es lindo, escucharlo también. Pero debe de verse, tiene que haber evidencia de que lo que hemos oído y de lo que hemos recibido. Al guardarlo en nuestras vidas, al eso ahora comienza a funcionar en nuestras vidas. Y no podemos hacer otra cosa más que hablarles a otras personas del Señor. Está nuestro deseo de venir a la iglesia, pero no solamente para recibir, también queremos servir mientras estamos aquí. Y arrepiéntete, esta última palabra dentro de las instrucciones, pero creo que es tan importante. Porque para que haya arrepentimiento tenés que reconocer un error. Tenés que poder mirarte al espejo y reconocer algo no está bien y necesita haber un cambio. Y a veces puede suceder que nosotros estamos en la iglesia, pero no va a haber arrepentimiento porque no hay nada malo en mí. O podemos mirar nuestro pasado y pensar, yo he hecho tantas cosas bien. Que no hay necesidad de cambiar nada. Hermanos, nuestro caminar con el Señor es continuo y continuamente es un proceso en el cual tenemos que en diferentes momentos de nuestras vidas llegamos a un lugar donde necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar de dirección. Tal vez necesitas comenzar a leer la Biblia más. Tal vez necesitas comenzar a orar más. Tal vez necesitas comenzar a servir al Señor más. Pero miren, esto es como llegar a tener las instrucciones y vos tenés que tomar la decisión ahora. ¿Sigo o me arrepiento? El jueves nos fuimos con Sol a Chile. Estuvimos viernes y volvimos ayer. Y hubo un momento donde fuimos y la señal se terminó del celular y por ende también el GPS y comenzamos a tomar un rumbo donde empezamos y no reconocemos, no reconozco esto, no reconozco esto otro. ¿No? Y hubo un momento donde tuve que parar. ¿No? Aquí también es donde muchas veces nos gana nuestro orgullo. Como nadie me va a decir a mí que está bien o que está mal. A los hombres nos cuesta más, ¿no? La esposa, ¿por qué no paras y preguntas? No, está bien, no te preocupes, yo tengo todo. Pero ¿por qué no paras? Ahí va una estación de servicio, oh, no, ya la pasé, no te preocupes, ya está. Pero es necesario a veces parar, examinar, y muchas veces te das cuenta, ¿sabes qué? Estamos yendo en la dirección incorrecta. Necesitamos
hacer una U y comenzar a ir en la otra dirección completamente opuesta. Pero a veces esto es una lucha interna. A veces el pecado nos enceguece y no nos deja ver más allá de nuestros problemas, nuestras dificultades. El arrepentimiento es importante, es el darte cuenta de que algo no está bien. Y esto no está bien aquí, necesito leer, necesitamos hacer esto, necesito hacer el otro. Si querés puedes continuar, pero es bueno que te pares y te arrepientas. Cambies de dirección. Vuelvas una vez más a los pies de Cristo. Quiero decirte que si no lo haces, el Señor va a venir, Él va a venir cuando menos lo esperes. Dice, vendré sobre ti como ladrón. El Señor le advirtió a la iglesia de Pérgamos que vendría y haría guerra con la espada del Espíritu. Le advirtió también a los santos en la iglesia de Éfeso que Él vendría y quitaría su candelero si no se arrepentían. Y a la iglesia de Sardis les dice, yo voy a venir como ladrón en la noche cuando ustedes menos lo esperan, si ustedes no se arrepienten. Hay una consecuencia, hay una consecuencia. Preguntémonos, ¿estoy yo viviendo mi vida espiritual? ¿Estoy yo viviendo de tal forma que el Señor puede venir en este momento y me va a encontrar bien? ¿Estoy siendo vigilante en mi caminar con el Señor? ¿Estoy prestando atención? ¿O hay ciertas cosas de las cuales en esta noche yo necesito arrepentirme para poder estar bien delante del Señor? Sabemos que la venida de nuestro Señor, y hablamos de esto el martes en el discipulado, estamos hablando de los últimos tiempos, que la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Como no hay mucho tiempo para arreglar las cosas. O estás bien o estás mal. Quiero animarte en esta noche, si hay cosas que no están bien en tus vidas, necesitas arreglarlas. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y hay un grupo, esto me anima, siempre encontramos en la escritura, siempre hay un remanente. La iglesia de Sardis no es la excepción. Hay un grupo de personas, son pocas, pero hay. Miren, hay esperanza. Si hay uno o dos, si hay dos, ya está, ya dos o tres, ya está el Señor ahí, ya son suficientes. Es como dos y el Señor contra el que se ponga, ¿no? Contra cualquiera, es suficiente. Pero estas son personas que no han manchado sus vestiduras. Esto nos habla de pureza. Nos habla también de estas personas que están siendo vigilantes en su caminar con el Señor, están despiertos. La promesa del Señor es que van a andar con Él con vestiduras blancas. La razón porque estas personas son dignas. Te pregunto, ¿cómo está tu vestidura en esta noche? ¿Cómo está tu caminar con el Señor? ¿Sos digno de caminar con el Señor? Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús va a enviar a 70 de sus discípulos en una oportunidad a que salgan y van a salir y van a hacer milagros, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios. Y cuando vuelven al Señor Jesús, vuelven como gozosos porque piensan: wow, Señor, en tu nombre estamos, es más, le decimos a los demonios que salgan y se van, en tu nombre estamos haciendo esto y lo otro. Y el Señor Jesús les deja saber de que en qué realmente deben de regocijarse. La instrucción o lo que el Señor Jesús le dice a esta iglesia es que necesitan ser vigilantes, necesitan prestar atención, necesitan estar caminando con vestiduras blancas, limpios, porque si no, dice, borraré su nombre del libro de la vida. Y quiero leerles el Evangelio de Lucas capítulo 10 del versículo 17 al 20. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor Jesús le está diciendo: miren, yo veía cómo Satanás caía y les he dado este poder a ustedes. Ustedes tienen este poder, esta fuerza. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que, sí, de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Miren, a veces nosotros podemos estar haciendo muchas cosas y nos olvidamos de que lo que hacemos, lo hacemos porque se nos ha dado. Y si de algo tenemos que regocijarnos de que mi nombre está escrito en el cielo. ¿No es maravilloso? Cuando yo pienso, mi nombre ya está escrito en el libro. Mi entrada ya está garantizada. Y puedo regocijarme de todo esto que yo he hecho. Incluso puedo mirar mi pasado y pensar que yo soy alguien espiritualmente, o puedo llegar a pensar que estoy espiritualmente vivo hoy por lo que he hecho en el pasado, pero necesito recordar y regocijarme en esto, de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15, nos deja saber en lo que va a suceder con las personas cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida. Capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Y miren, esto es una vez más, es una advertencia. Es una advertencia. El Señor Jesús le dice a la iglesia de Sardis: iglesia, pónganse las pilas, iglesia, estén limpios, sus vestiduras necesitan estar limpias, porque si no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el último capítulo del versículo, en el capítulo 21 de Apocalipsis y el último versículo de este capítulo, tenemos la descripción de la Nueva Jerusalén y también nos habla del libro de la vida del Cordero. Y capítulo 21, versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente es lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Miren, esta es la entrada a la Nueva Jerusalén. No entra cualquiera. Es como la lista, ¿no? Como cuando vas a los 15 o demás y tener que, si no estás en la lista, lo siento, pero no puedes entrar. Nos pasó eh, em, viajando con mi mamá viajamos el año pasado o el anteaño pasado con mi mamá viajando a Estados Unidos. Llegamos a nuestro último viaje hacia Los Ángeles. Creo que paramos bueno, en una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál fue, pero cuando fuimos a abordar el próximo avión para, para ir creo que era de Houston a Los Ángeles, la computadora, sus nombres no están aquí. Pero tengo el pasaje. Acá mi pasaje dice, este es el vuelo, sí, este es su vuelo, pero ¿saben qué? Sus nombres no están en la lista. Pero tengo el pasaje. Sí, pero sus nombres no están en la lista. Van a tener que ir a la oficina y me hizo, la lista es más importante que tu pasaje. Si no estás en la lista, no puedes abordar. Y adivinen qué, no pudimos abordar. Tuvimos que esperar al próximo vuelo, donde nos pusieron en la lista y entonces sí, pudimos entrar y hacer nuestro vuelo y llegar a casa. Miren, si has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, si has depositado tu fe y tu confianza en Él, entonces tu nombre está en la lista. Si no lo has hecho, tu nombre no está en la lista. Y vos podés venir y podés argumentar con la persona y decirle incluso que tenés el pasaje y que vos lo pagaste y que vos hiciste todo lo que vos quieras, pero el resultado va a ser lo mismo. No puedes entrar. No vas a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Vas a ser echado en el lago de fuego si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Esto es si no has aceptado al Señor como tu Salvador. Si has aceptado al Señor como tu Salvador, yo espero que veas este mensaje a la iglesia de Sardis como una advertencia a que no nos volvamos cómodos. Aún aquí en nuestra iglesia, de que nosotros mismos no nos gloriemos de nuestro pasado ni de lo que hacemos, sino que estemos pendientes de lo que el Espíritu quiere hacer y atentos al Señor en nuestro caminar personal con Él. Espero que estas instrucciones del Señor Jesús a esta iglesia miren, es necesario que ustedes se recuerden, es necesario que ustedes reciban, es necesario que ustedes guarden y es necesario que ustedes se arrepientan, que estas instrucciones también sean real para nosotros y que esto despierte en nosotros un avivamiento. Que nuestro estímulo esté depositado en esta esperanza que es real para nosotros, en el que vamos a caminar con el Señor Jesús y nuestras ropas van a estar limpias porque hemos sido limpios en la sangre del Cordero. Y espero que nos regocijemos en esto y no en tanto en lo que nosotros podemos hacer o vamos a hacer por el Señor, sino que nos regocijemos en el hecho de que mi nombre está escrito en el cielo. Mi oración es que Dios nos despierte. Mi oración es que el Espíritu del Señor nos mueva, que podamos ser guiados por Él y que estemos listos y preparados para su venida, que no nos encuentre como los sirios y los persas encontraron la ciudad de Sardis,
durmiendo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es viva, porque es eficaz. Y Padre, yo quiero pedirte, si hay alguien aquí si hay alguien que está escuchando tal vez y no está seguro si su nombre está escrito en el libro de la vida o no, que tu Santo Espíritu traiga convicción a su corazón y se vea movido a asegurarse de esto. Y ayúdanos, Señora, como iglesia a regocijarnos en este hecho de que vamos a estar en la eternidad contigo. No tanto por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que tu Hijo Cristo hizo por cada uno de nosotros. Porque nos elegiste desde antes de la fundación del universo. ¿Y qué podemos decirte a esto más que gracias? Señor, si hay alguien aquí en esta noche que necesita arrepentirse, que sea tu Santo Espíritu trayendo convicción en su corazón y volviéndolo, Señor, a ti. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te decimos, heme aquí, Señor. Necesitamos más de ti, necesitamos más de tu Espíritu. Señor, queremos ser una iglesia viva. Avívanos. Despiértanos. Queremos más de ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.